Alma 63 es uno de esos capítulos que a primera vista parece corto, pero que tiene un peso, enorme. Pensemos en él como un puente entre dos grandes épocas, ese momento de calma que a veces llega justo antes de una tormenta de cambios. Vamos a ver cómo, en solo unos cuantos versículos, se planta la semilla de una transformación nacional tremenda. Esa es la gran pregunta que vamos a explorar, porque este capítulo captura un momento de transición pero tan profundo, que básicamente redefine el mapa y sobre todo el futuro del pueblo nefita. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. La historia arranca donde suelen empezar los grandes cambios, con un final. La muerte de Helaman no es solo la pérdida de un líder, es como si fuera la primera ficha de dominó que cae y que pone en marcha una cadena de sucesos que lo van a cambiar absolutamente todo. Pero lo más notable aquí es la calma. Ojo, no hay luchas por el poder, no hay crisis de liderazgo, nada de eso. La transición de la autoridad espiritual es súper ordenada, lo que nos demuestra una estabilidad increíble en el mero corazón de su sociedad. Y para entender esa estabilidad, tenemos que mirar lo que ellos consideraban su posesión más valiosa, los anales sagrados, que no eran solo libros de historia, eran como el GPS espiritual de la nación. Ahí estaba su fe, sus leyes, su identidad. Protegerlos era, literalmente, proteger el alma del pueblo. Ahora, lo que es realmente interesante aquí es cómo se ve esa continuidad. La cadena de custodia de Ilamán a su hermano Shiblón y después de Shiblón a su sobrino, el nuevo Ilamán, es impecable, sin interrupciones. Esto nos pinta un cuadro muy claro de la solidez de su estructura espiritual justo cuando todo lo demás estaba a punto de cambiar. Y aquí vemos a dos hermanos que toman caminos súper diferentes. Shiblón se convierte en el ancla espiritual, el guardián de la doctrina, ¿no? Mientras tanto, Coriantón, que no recibe los registros, se lanza a la acción. Se vuelve el motor práctico, el logista detrás de esa enorme migración al norte. Son dos caras de liderazgo, una de estabilidad y otra de puro movimiento, y ambas eran vitales para lo que se venía. Y justo, con Coriantón, la historia da un giro de 180 grados. Dejamos la estabilidad interna para meternos de lleno en un cambio dinámico, masivo, que va a alterar la geografía nefita para siempre, el movimiento de miles y miles de personas hacia nuevas tierras. Y que quede claro, no hablamos de un grupito de aventureros, esto fue un éxodo en toda regla. El texto nos describe un movimiento demográfico masivo, con una porción enorme de la población que simplemente empaca todo y se dirige al norte buscando un nuevo comienzo. ¿Y qué los motivaba? Pues la búsqueda de oportunidades, nuevas tierras, recursos que ya escaseaban en su hogar, como la madera, y claro, la posibilidad de crear nuevas rutas comerciales. Este movimiento no fue algo impulsivo, fue una estrategia calculada de expansión nacional. Pero esta migración por tierra fue solo el principio, porque ahora entra en escena un nuevo personaje que introduce una tecnología disruptiva que va a acelerar y ampliar esta expansión de una forma totalmente nueva. As-Sagod es el innovador de esta historia. Su curiosidad y su talento para construir barcos no solo mueven gente, abren un capítulo completamente nuevo de exploración marítima. Para un pueblo que hasta ese momento había sido principalmente terrestre, esto fue una auténtica revolución. Y aquí se ve la genialidad de su proyecto. De forma súper metódica, Hagot establece una operación naval completa. Construye, lanza, transporta y suministra. Su trabajo se convierte en el motor de una de las expansiones más grandes de su historia, llevando a los nefitas mucho más allá de las fronteras que conocían por tierra. Pero claro, con la innovación también llega el misterio. El registro nos cuenta que 2 de los barcos de Hagot zarparon y simplemente desaparecieron. Nunca más se supo de ellos. ¿A dónde fueron? El texto nos deja esa pregunta flotando en el aire, alimentando todo tipo de especulaciones sobre hasta dónde llegó realmente la expansión nefita. Entonces, cuando juntamos todas estas piezas, el cambio de liderazgo, la migración masiva, la innovación naval, el capítulo 63 de Alma revela su verdadera naturaleza. No es solo una crónica de eventos, es la calma antes de la tormenta,
el preludio de la era tan turbulenta que se describe en el libro de Helaman. Y es que el punto crucial es justo este contraste. Por un lado, una base espiritual increíblemente sólida, un liderazgo que se transfiere sin problemas, la protección de sus registros, todo bien. Pero por el otro, una incertidumbre territorial enorme, migraciones masivas, gente perdida y la inevitable semilla de futuras divisiones. Es en esencia una calma muy, muy tensa. Y así es como cerramos. Alma 63 no es un final, para nada. Es el silencioso comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que esa estabilidad interna se va a enfrentar a los desafíos de un mundo en rápida expansión. La pregunta que queda en el aire es, ¿podrá esa base espiritual tan sólida soportar la tormenta que sin duda se avecina?